Qué bueno poder congregarnos en esta mañana. Damos una vez más gracias a Dios por la tecnología que tiende estos puentes y que nos permite estar juntos en un mismo espíritu a pesar de la distancia. Hay personas que tienen aciertos en su vida y hay otras personas que viven de forma acertada. Y yo en esta mañana quiero compartir con vos un versículo de la palabra del Señor que está en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y la Escritura dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquel que ignora las Escrituras y el poder de Dios termina errando. Por el contrario, aquel que considera, que recapacita, que toma en cuenta las Escrituras y el poder de Dios, termina viviendo de forma acertada. En este tremendo versículo de la palabra de Dios, Jesús da un diagnóstico para tener muy en cuenta. Y si bien el pasaje habla acerca de la resurrección de los muertos, hay una discusión con los de la secta de los seduceos, que lo querían ahí tentar al Señor, el principio es muy aplicable al tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo donde si frente a lo que vos tenés que enfrentar, ignorás las Escrituras y el poder de Dios, terminarás errando. Jesús dice que ellos erran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en día mucha gente también vive y actúa de forma errada. ¿Por qué? Porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. En primer lugar, aquellos que ignoran las Escrituras y el poder de Dios porque sinceramente no conocen las Escrituras y tampoco han experimentado ese poder de Dios. Y si este es tu caso, hoy podés recibir a Cristo como Salvador y a partir de este mismo momento recibir salvación de parte de Dios. Y además podés comenzar a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué? Para poder saber cómo Dios quiere que vos vivas. Y obviamente también vas a comenzar una vida de oración, de dependencia del Señor, para experimentar su poder y su obrar en vos. Por eso, si esta es tu situación, quizás estás conectado porque alguien te dio el link o estabas navegando ahí por YouTube y dijiste: a ver, me voy a meter en esto. Y hoy querés recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Reconoces que has errado en algunas áreas de tu vida, quizás en todas. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te dice que el error tiene, porque mientras no se descubra el origen del error, el error seguirá vigente y manifestando las consecuencias. Pero hoy el Espíritu te dice que el error tiene que ver con no conocer la palabra y el poder de Dios. Este es el momento para que vos te entregues a Cristo ahora, para que empieces a poner el cimiento de acierto más grande, que es poder aceptar a Cristo como Salvador y como Señor.
Por eso, si esta es tu situación, ahí donde estás, toda la iglesia ahora ora y te bendice. Y declara que a partir de hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si en este momento le estás diciendo, Señor, no quiero errar más. Quiero vivir no quiero tener aciertos, quiero vivir de forma acertada. Te recibo como mi Salvador y te hago mi Señor. Ahí en el chat va a estar apareciendo una dirección donde vos te podés comunicar, porque a partir de hoy te tenés que convertir en un discípulo y necesitas ser discipulado. Así que como iglesia, Padre, a los que están haciendo esta oración, ahora les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Les recibimos en la familia de la fe y declaramos salvación sobre sus vidas y una restauración y restitución completa en todas las áreas de la misma. Les bendecimos y sellamos su decisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy es día de salvación. Amén. En segundo lugar, también aplica para aquellos que conocen las Escrituras y el poder de Dios, pero las ignoran. Y hay que remarcar un poquitito esto. ¿Cómo puede ser que hoy en día haya tantos creyentes deprimidos y desesperanzados? ¿No? Aún es algo para cuestionarnos como iglesia en general, ¿no? Si en un colegio todos los alumnos rindieran mal el examen, el colegio diría, ¿estamos enseñando bien o necesitamos ajustar nuestro nivel de enseñanza? ¿Cómo puede ser que tantos creyentes hoy estén deprimidos y desesperanzados? Te lo hablan los propios pastores, 80% están, y dentro de las iglesias hay tantos deprimidos y desesperanzados. Habla con un psicólogo cristiano y en algunos casos no se nota la diferencia entre creyentes y entre aquellos que no lo son frente a la situación que estamos viviendo. Una situación tremendamente difícil y que viene complicándose cada vez más, pero que como creyentes necesitamos ser sal y luz y no parte del problema. Y esto tiene su origen porque gran parte del pueblo de Dios, frente a esta situación que estamos viviendo, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y dice Jesús que por eso terminan errando. Uno puede ignorar por desconocimiento o por no tomar en cuenta lo que conoce. Hay dos tipos de ignorancia. La falta de conocimiento, aquel que dice, yo no sabía, no tenía ni idea, pero aquel que conoce, pero ignora el conocimiento. Uno puede cruzar una luz en rojo por no saber que había que detenerse o cruzarla sabiendo que debía detenerse. Y entonces, aunque está la luz roja ahí y él sabe que eso es una señal donde dice stop, detención, él ignora. Él dice, igual la vamos a pasar, ignora. Así que no solo se ignora por desconocimiento, sino por no aplicar, no tomar en cuenta el conocimiento que tenemos. La mayoría de los creyentes no ignoran lo que la Biblia enseña y tampoco ignoran el poder de Dios, porque en montones de situaciones lo han experimentado en su propia vida. Pero a la hora de transitar por esta tierra, muchas veces no los toman en cuenta. No toman en cuenta ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y por eso terminan errando. El principio no solo aplica a las dificultades, sino también a los tiempos de bonanza. He conocido personas tremendamente prosperadas por Dios y que terminaron viviendo
tremendamente de forma errada. Porque frente al éxito en su economía, en su trabajo, en su profesión, ignoraron lo que enseña la Biblia y no reconocieron el poder de Dios. Por eso la propia Escritura dice ahí en Deuteronomio: acuérdate, acuérdate de Jehová tu Dios, el que te da el poder para hacer las riquezas. No sea que cuando te vaya bien y todo lo que hagas prospere, te olvides, no tomes en cuenta, ignores la palabra de Dios y las Escrituras. ¿Sabes? Frente a las dificultades que estamos atravesando, hoy más que nunca necesitamos tener presente las Escrituras y el poder de Dios. Sí, tener presente las Escrituras y el poder de Dios. Jesús menciona primero las Escrituras y después el poder. No te olvides que siempre el poder de Dios respalda su palabra. Por eso Jesús dice: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Menciona las Escrituras primero. ¿Por qué? Porque el poder siempre respalda la Escritura, la palabra de Dios. Y aunque algunas cosas que enseña la palabra humanamente no cierren, a través del poder terminan cerrando. Podríamos hablar del diezmo, acabamos de diezmar y de ofrendar, y humanamente hablando no cierra. Porque vos decís: Daniel, si yo gano 50,000 pesos y doy 5,000 de diezmo, a mí me quedan 45,000. Estoy en peor situación que si me quedo con los 50,000. Pero la Escritura dice que si vos activás ese principio, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. La bendición hasta que sobreabunde no se derrama quedándote con esos 5,000 pesos, sino consagrándolos. Y rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% en desobediencia, pero humanamente no cierra, porque 50,000 son más que 45. Pero cuando uno activa el poder de Dios y dice: yo creo que el alma generosa será prosperada, creo que aquel que da se le dará, y activa el poder de Dios, respalda la palabra. Y aún esos 45,000 rinden muchísimo más con la bendición del Señor. Si en este tiempo Dios te está prosperando, y hay mucho testimonio de prosperidad, gracias a Dios, en la congregación, por favor, no vayas a errar, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sino frente a ese progreso, frente a esa etapa buena, tenelas presente, consideralas frente a esa situación. Si en este tiempo estás atravesando dificultades, por favor no vayas a errar, ignorando las Escrituras y el poder de Dios frente a la situación difícil que estás viviendo. Porque gran parte del pueblo de Dios no está en la situación negativa que está por la propia situación, sino por haber errado, ignorando frente a esa situación las Escrituras y el poder de Dios. Posicionate frente a tu situación tomando en cuenta las Escrituras y el poder de Dios. Esto te hará ver tu situación desde la perspectiva de hijo de Dios. Javier compartía algo de esto, no hablamos del tema, así que indudablemente el Espíritu está interesado en que esto juntos lo podamos compartir en esta mañana. La palabra de Dios tiene principios para que vos puedas desenvolverte frente a toda situación. El poder de Dios está obrando a tu favor para cambiar tu realidad. Sea
lo que sea que estés viviendo o atravesando, no dejes a la hora de decidir y de actuar, incluir la palabra y el poder de Dios en la ecuación. Creyentes que a la hora de decidir y a la hora de actuar hacen cualquier cosa menos incluir en esa ecuación la palabra y el poder de Dios. Por eso terminan errando. Y esto se ve en la práctica, ¿no? Estuve dentro de los 1000 primeros casos de los que tuvimos COVID en Argentina. Y eso fue ahí un sacudón. Yo nunca había estado internado en mi vida, gracias a Dios, hasta el año pasado, que decidieron internarme. Encima, dentro de los primeros 1000 casos, eso estaba reciente, nuevito. Vino a mi casa una ambulancia que parecía de la NASA, con 3 personas que eran como 3 astronautas y no me querían tocar y me fumigaron a mí, fumigaron el ascensor, estaba la persona de vigilancia, la fumigaron. Era una cosa tremenda, ¿no? Y me llevaron ahí, y cuando estaba en la habitación, ahí, digo, primera vez que estoy internado, ¿no? Y vino como un rayo, una palabra de parte de Dios para mi vida. Y la palabra fue la que está en Proverbios 4:7. La escritura en Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y ahí sentado en la cama dije: Señor, tengo una nueva posesión. Algo que hoy poseo que ayer no poseía. Y eso se llama coronavirus. Así que sobre esta nueva posesión, lo que necesito es inteligencia. Porque la escritura, no erres. Si la palabra de Dios te dice que sobre todas tus posesiones debes adquirir inteligencia, no erres. Busca inteligencia frente a esa posesión que estás aquí. Y esa fue, yo no oré por sanidad en ese momento. Porque no dice, y sobre todas tus posesiones busca, no, dice inteligencia. Y dije: Señor, necesito inteligencia para transitar este proceso. Y desde luego tu poder va a obrar para que yo sea sano. Escritura y poder. Y fue tremendo, ¿no?, el testimonio. No sé si lo conté acá o en algún lado, pero Dios estuvo en todo el proceso. Cuando llegó la ambulancia, me bajaron de la ambulancia, me llevaron a una sala especial y ahí se presenta una doctora toda atrás de una escafandra, ¿no? Y cuando me pone acá en el dedito eso, ¿viste, Javi, eso que te ponen acá en el dedito? Me dice: ¿usted es el pastor Daniel González? Y yo le digo: afirmativo. Me dice: su libro Donde se fue el dinero fue de bendición para mi vida. Y yo dije: Dios me lleva a su presencia, me está dando el testimonio final. No, sonó como la extrema unción. Y yo enseguida le dije a la doctora: tengo más libros escritos, se los voy a regalar para que los lea, como para prolongar el tiempo, ¿viste? Porque si no ya te liquidan. Y así que llamé a mi señora, le dije: me recibió una doctora que encima es miembro de la iglesia. Así que agradecido a Dios por esto, ¿no? Y le dije a mi señora: ¿podrá esta doctora acercarme unas galletitas dulces? Porque lo que quería era tener algo dulce para comer en ese momento, ¿no? Y entonces mi señora la llamó. Y esta doctora, un ángel del Señor, ¿no? Me dice mi señora: abrí la puerta de la habitación que tenés algo ahí. Había una bolsa así, hermano, con 2 paquetes de surtido Terrabuzzi de 600 gramos cada una, 2 paquetes de anillos. Vos no sabés lo que había en esa bolsa, Javi. No te puedo explicar. Era la bolsa feliz. No. Pero además encima tenía la bendición de estar aislado.
quiere decir que nadie me iba a poder comer las galletitas. Porque viste que cuando vos en tu casa abrís un paquete, siempre se comen las más ricas y a vos te quedan las negritas o esas que tienen una gelatina que se te pega en el diente que no la podés sacar. ¿Viste? Pero acá estaba aislado, solo, con todas las galletitas ahí. Y además de dar gracias a Dios por los alimentos, me comí el primer paquete de anillitos. Ahora, la bendición de Dios, desdramatizá. Algunos te dicen, y en ese lugar se sentía un frío de muerte. El frío es el aire acondicionado que está con todo, no es la muerte. Es el aire acondicionado. ¿Sabe cómo se resuelve ese frío? No con oración. Le pones en las rejitas donde sale el aire acondicionado un papel, una servilleta, algo, y entra menos. Porque todo es un drama. A veces cuentan un testimonio, ¿viste? Pará, hermano. ¿Viste? Tuvo que sacar una rata de la casa, pensé que se enfrentó a un dinosaurio. Pará, hermano, aflojá. Y agradezco las oraciones de los hermanos. Y lo primero que hice ahí fue dar gracias. Dar gracias. Pues Jesús, frente a un desafío que era alimentar a 5.000, lo primero que hizo fue dar gracias. Yo dije, gracias Señor porque estoy en este lugar. Gracias porque pude llegar por mis propios medios, me trajeron, pero estoy bien. Y obviamente las oraciones, y pude transitar el proceso bien. Palabra, palabra. Y sobre todas tus posesiones. Por eso sea que la posesión que tengas hoy puede ser positiva o negativa. En ambos casos lo que necesitas es inteligencia. Y cuando trae esa memoria cada promesa de parte de Dios para tu vida, no darás lugar a la depresión en vos. No darás lugar a la depresión. ¿Por qué? Porque vos traes a memoria cada promesa de parte de Dios. Cuando traes a memoria el obrar poderoso de Dios a tu favor, la esperanza no tendrá, la desesperanza no tendrá lugar en vos, sino por el contrario, te esperanzarás en ese obrar poderoso de Dios. No dejes de compartir esta palabra con tus hijos y alentarlos con ella. Ministralos frente a lo que tienen que encarar para que lo hagan sin errar. Ministralos. Cuando tus hijos te digan, tengo que salir a buscar el primer trabajo y ni siquiera consiguen trabajo, lo que son expertos en el trabajo. Erráis, hijo. Estás errando, hijo. Porque al plantarte frente a tu situación laboral, estás ignorando, hijo, las Escrituras y el poder de Dios. Hacé hincapié para que siempre a lo largo de su vida tus hijos tengan en cuenta, consideren en esa ecuación la palabra y el poder de Dios. Esto mismo hacelo con cada persona para que puedan recibir a Cristo y transformar su situación. Porque esa persona por ahí ignora de verdad las Escrituras. Entonces, compartíselo. Decirle, mira, en la palabra de Dios hay promesas. Dice que no se ha visto justo desamparado uno ni su descendencia que mendigue pan. Y frente a esa enfermedad, Jesús dijo que en sus llagas nosotros somos sanados. Compartile. Decirle, perdóname, pero en todo tu razonamiento no estás tomando en cuenta algo. No estás tomando en cuenta la palabra y el poder de Dios. No ignores más esto porque vas a errar al desarrollarte en la vida. Hoy más que nunca, frente a lo que te toca vivir, toma la decisión de no. Esto es una decisión. Toma la decisión de no errar. Hoy más que nunca, frente a lo que te toca vivir, toma la decisión de no ignorar las Escrituras. Y hoy más que nunca, frente a lo que te toca vivir, toma la decisión de no ignorar el poder de Dios. Porque el poder de Dios respalda las Escrituras. Y las Escrituras desatan el poder de Dios. Y entonces
vas a vivir de forma acertada. ¿Por qué? Porque en la ecuación tomarás en cuenta la palabra y el poder de Dios. Porque el que así no lo hace, vivirá de forma errada. Por eso Jesús nos dice a todos en esta mañana: Iglesia del Centro, no erréis. No ignoren las Escrituras y el poder de Dios. Tráiganlas a memoria, ténganlas en cuenta en la ecuación. A vos que dejaste de buscar trabajo porque ya no lo conseguiste en este tiempo y entonces decís, no es momento para buscar, errás. Está cerrado. Y el error tiene su origen, que frente a la búsqueda de ese trabajo, estás ignorando la palabra y el poder de Dios. Vos que ya tenés decidido separarte, porque decís, este matrimonio no tiene solución, no, quiero decirte que estás errado. Y que el error tiene su origen en que frente a tu dificultad matrimonial estás ignorando la palabra y el poder de Dios. Posicionate correctamente. Decidí vivir de forma acertada. Y frente a esa enfermedad que llegó a tu vida, decile a la enfermedad: has llegado a un cuerpo que vive de forma acertada. Has entrado en una persona que nunca, jamás ignora la palabra y el poder de Dios. Así que enfermedad, no tenés nada que hacer en esta vida, porque acá hay conocimiento y porque ese conocimiento está presente y actuará en favor mío. Que podamos, como pueblo de Dios todo, como Iglesia del Centro y pueblo de Dios extendido, no errar. Que jamás ignoremos a la hora de tomar una decisión, a la hora de actuar, la palabra y el poder de Dios. Frente a lo que tenés que encarar, quizás en la compra de una vivienda. Y humanamente hablando, este debe ser uno de los peores momentos de Argentina para que alguien acceda a una propiedad. Y entonces vos decís, hay que pensar en otro proyecto. Quizás hay que usar el dinero en otra cosa porque sinceramente erráis. Porque aún frente a los pocos ahorros que tenés, estás ignorando la palabra y el poder de Dios. Por eso, pasa tus decisiones y tus acciones por este filtro. Aún lo que hayas decidido esta semana, antes de ejecutarlo mañana, ponete a pensar si esa decisión considera, contempla las Escrituras y el poder de Dios. Si no es así, revela, porque te vas a estar equivocando. Porque Jesús dijo que aquel que ignora las Escrituras y el poder de Dios termina errando. Pero como contrapropuesta o partida, sabemos que aquel que considera, obedece y tiene presente las Escrituras y el poder de Dios, no solo tendrá aciertos en su vida, sino que será una persona que vivirá de forma acertada. Padre, recibimos en esta mañana tu palabra, Señor, y tomamos la decisión de no errar. Tomamos la decisión de vivir de forma acertada.
Padre, hoy también tomamos la decisión de no ignorar las Escrituras, sino de tener presente cada principio y cada promesa en nuestra vida. Hoy también, Padre, tomamos la decisión de no ignorar el poder de Dios y contemplarlo, Señor, sabiendo que obra a favor nuestro en toda situación y en toda circunstancia. Padre, hoy tu pueblo decide vivir de forma acertada, decide vivir conforme a tu palabra y experimentando tu poder. Les bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén.